equipo de hombres y mujeres que nos acompañan. Vi en una de las notas que me acaba de enviar mi productora y que fue refrendado por mi querido camarógrafo, uno de los muchos camarógrafos que nos asiste en el programa, mi querido amigo Luis, que, y ya lo confirmé, falleció hace, por lo menos la información nos la dieron hace unos minutos, el destacado cineasta, productor de televisión, director, Fernando Báez. Y realmente es algo que a mí me afecta muchísimo. Me afecta mucho porque a Fernando Báez lo conocí a lo largo de estos 33 años que tengo en los medios de comunicación. Realmente digamos que son 34 o 35 porque hubo un tiempo en que estuve como aprendiz. Sigo siendo aprendiz. Pero conocí a Fernando desde cuando era director de cámaras en el tiempo de Raintel, en aquel momento dirigió el Sabro Show, luego dirigió un programa muy emblemático de alguien quien luego se convertiría en su señora esposa, el programa María María, y luego pues ha tenido una participación como cineasta, como productor de comerciales, a través de su empresa Unicornio. Ya como director de cine tuvo títulos como Flor de Azúcar, El Rey de Najayo, Misión Estrella, Lago Enriquillo, Preludio de Cambio Climático, Máximo Gómez, entre otros. La información que tengo es ahora mismo, es de este momento, dice que murió en un accidente de tránsito cuando se dirigía hacia Jarabacoa. Realmente estoy muy impactado. Hace 2 semanas realmente la había visto en 3 ocasiones, no pude saludarlo, pero hace 2 semanas lo vi en un culto de la Iglesia Bautista Internacional de la IBI. Estuvo ahí junto a su esposa, María Cordero, otra artista, en este caso del canto, María María, y estuvo ahí pues participando del culto. Lo vi hace 2 semanas, ya hacía 2 semanas antes, o una semana antes de estas 2 semanas, lo había visto también, que estaba buscando asiento, ya yo estaba colocado, y bueno, o sea, esta noticia me impacta mucho, y desde aquí pues me sumo a la tristeza que embarga a la familia de la comunicación audiovisual en nuestro país, tanto de la televisión como del cine, por esta irreparable pérdida de un hombre en la plenitud de sus capacidades, una carrera ascendente. Oh, Dios mío, estas son las cosas que uno no se espera, que nos dejan ver lo frágil que es la existencia y la importancia de mirar hacia lo alto, hacia Dios. En la medida de que tengamos más información sobre esta infausta noticia, pues vamos también a dar a conocer. Fernando Báez, ahí nuestro señor director nos muestra una foto de muchos de los momentos profesionales de su vida. Recuerdo también que a inicios o a finales de la década de los 80, exactamente a finales, él fue director de producción y programación del desaparecido canal TV13. Ahí yo tenía un programa de deportes no tradicionales y él fue pues el que nos manejaba a todos los productores en ese momento. Estamos hablando, ponga usted 1989, por ahí, en finales de la década de los 80, inicio de los 90. Wow, wow, qué noticia. De verdad me ha tomado muy desprevenido porque, ¿qué les digo? O sea, entrando, poniéndome el micrófono y dándome esta información. De la misma manera que nos informan sobre el fallecimiento hace unos minutos también del destacado periodista Ramón Jerez.
don Ramón Jerez, quien fuera jefe de redacción del Listín Diario, murió en la ciudad de Nueva York, tenía más o menos 2 años viviendo allá y según sus familiares, el veterano periodista pues sufrió un infarto el sábado pasado y pues luego que estaba ingresado pues sufrió otro, aunque menos severos, pero que le provocaron el deceso. 2 buenos amigos que pasan a mejor vida, que dejan este espacio terrenal y solamente pedimos a Dios paz para su alma, que ojalá hayan podido encontrar la verdad eterna que solamente se obtiene al contacto con Jesucristo, a los fines de que puedan disfrutar de las bondades de una eternidad con Dios, tal cual como promete el mismo Todopoderoso en su palabra. 2 noticias bastante duras y que en lo personal me afectan bastante. Pero el espectáculo debe continuar. Formalmente estamos arrancando la ruta de actualidad, recordándoles a ustedes que tienen formas de comunicación directas con este servidor y con el programa, y que van desde el email hasta el Twitter, pasando por las redes sociales. Y poniendo a disposición también nuestro número telefónico para que si usted tiene algo que manifestar, le guste o no le guste del programa, pues pueda hacerlo en plena libertad. Ahí están las formas de contacto. Nuestro señor director es tan gentil y tan amable de volver otra vez a dejárnoslas conocer, o dejárnoslas recordar más que todo, para que ustedes sepan que pueden utilizar esas formas y que también todos los programas están colgados en la plataforma de YouTube. Quiero saludar desde La Romana a Elvin Osiris Ramírez, quien nos reporta su sintonía, de la misma manera que Sócrates Mañón Guzmán, cirujano oftalmólogo, está viendo Ruta de Actualidad junto a Rafael Checker, a William González, ese nos recibe desde Samaná, y en diferentes puntos del país, personalidades como José Fontana, Fefe Betances, Elvis Robles también, Rosy Pujols, también Juan Ramón Corporán, Fernando Galván, su esposa Amanda Moreta, Eugenio Mieses, Manuel de Olio, también Paula Guzmán, quien nos recibe desde la ciudad de Nueva York, específicamente Manhattan, mientras que Tony Medina también está en la ciudad de Los Rascacielos. Personas que, como usted, nos regalan el oro de, gracias director, que nos regalan el oro de su compañía en esta que es su Ruta de Actualidad. Querido público, quiero saludar esta convocatoria que se mantiene abierta por parte del Indotel a la recepción de las propuestas de proyectos del plan bianual. Este es el plan que abarcará del 2019 al 2020. El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones informó que hasta el próximo 18 continúa abierta la recepción de estas propuestas para el plan bienal 2019-2020, que serán integradas en las realizaciones del órgano regulador para los próximos 2 años, todo con miras a impulsar el desarrollo de las telecomunicaciones y de las tecnologías de la información y la comunicación en el país, las llamadas TICs. Estas propuestas, a tomar en cuenta, deben estar alineadas a los ejes de acceso e infraestructura, a la creación de capacidades y desarrollo de capital humano y desarrollo comercial que sea productivo, así como la innovación y que garantice el libre acceso a las redes y servicios públicos de las telecomunicaciones en condiciones de transparencia y de no discriminación por parte de los prestadores y usuarios de servicios de telecomunicaciones, los generadores y receptores de información, así como los proveedores y los usuarios de servicios de información. Nosotros saludamos esto. Saludamos esto porque es una acción integradora que hace el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones bajo la presidencia del doctor Luis Henry Molina, que busca no solamente fomentar a los desarrolladores, sino integrarlos a lo que es la visión de conjunto, a los fines de optimizar el esfuerzo de acceso digital. Una muestra es República Digital, mediante el cual ya el gobierno se hace más electrónico, se hace más accesible, pero también
entendiendo la realidad de las tecnologías de la información y la comunicación, pues presentar al usuario una serie de herramientas que permitan no solamente integrarse de una mejor manera, sino hacer su vida más productiva y más que productiva, también más accesible. O sea que desde aquí nosotros exhortamos a las personas, a los interesados en la presentación de sus ideas, que participen en el seminario de formulación de propuestas de proyectos en el marco de la convocatoria externa para la conformación del plan bianual, que tendrá lugar este jueves 5 de julio a las 3 de la tarde en el auditorium del Centro Indotel, Espacio República Digital, que está ubicado en la calle Isabel la Católica, esquina Emiliano Tequera de la ciudad colonial. Ya lo saben, pueden también accesar a la página de Indotel, y tal cual como el presidente de Indotel recalca, que el próximo plan debe encaminarse a cerrar la brecha digital, pero a impulsar, como dije hace un momentito, esas prácticas inclusivas en beneficio de la población, pero muy especialmente a zonas apartadas y a personas con algunas limitaciones, precisamente para hacerla más accesible. Esto va a permitir que distintos sectores hagan sus aportes para contribuir con iniciativas que ayuden a lograr un país más conectado, pero sobre todo más inclusiva. Ya lo saben, esta convocatoria dirigida a la población interesada, las autoridades locales, los organismos no gubernamentales, los operadores, los proveedores, los inversionistas privados y otras personas naturales, jurídicas, públicas o privadas que deseen formular iniciativas que contribuyan a fortalecer el proyecto de República Digital que está desarrollando el gobierno y que tiene en el Indotel una de las principales estructuras para su desenvolvimiento. Enhorabuena. Amigos míos, será el próximo viernes cuando se va a conocer la audiencia preliminar del caso Odebrecht. Así lo dispuso el juez de la instrucción especial designado por la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco, quien convocó la audiencia, la fijó para las 9 de la mañana en la Sala Augusta de la Suprema Corte de Justicia, que está ubicada en la 7ª planta de ese edificio, luego que la pasada semana se inhibiera a la espera de una decisión del máximo tribunal judicial que ustedes saben le ratificó como el magistrado que conozca la audiencia preliminar. Se recuerda que los imputados Andrés Bautista, Conrado Pitaluga y Ángel Rondón interpusieron 3 recursos de inhibición y recusación en su contra, en un caso donde también figuran como imputados Víctor Díaz Rúa, Tommy Galán, Roberto Rodríguez y Jesús Vázquez. Miren, amigos y amigas televidentes, esto apunta a un seguimiento del cronograma en esta audiencia preliminar, que es una fase intermedia dentro del proceso de la instrucción. Aquí se van a presentar, se van a valorar los argumentos, tanto los de la acusación, en este caso el Ministerio Público, como los legajos probatorios que para demostrar inocencia van a presentar los encartados, en virtud a ese conocimiento que es más que todo un conocimiento de pruebas, de elementos probatorios, de la glosa documental, pericial, los elementos que presenten las partes. Entonces el magistrado determinará si hay méritos suficientes como para traducirlos a la otra fase, en este caso sería la fase media del proceso. Ya la inicial sabemos que es la instrucción, que conoce indicios que de ser graves, precisos y concordantes y comprometen la responsabilidad penal, pues hacen que los imputados pues, puedan ser procesados. Y en la audiencia preliminar pues se manejan, se conocen esta acusación formal del Ministerio Público con el legajo de pruebas, lo mismo que también las pruebas que aporta la parte que en este caso es acusada. Si se entiende, en este caso el magistrado así lo considera, que existen méritos suficientes como para llevarlos a la jurisdicción de juicio, en este caso ya a la fase oral pública y contradictoria, entonces ya se dicta un auto de
apertura de juicio, pero también hay una posibilidad de que en virtud a la documentación presentada, si se entiende que la misma demuestra la no existencia de un ilícito penal, pues entonces pudieran esos encartados, si así lo entendiera el juez en virtud a la observación de estos legajos probatorios, pues dictar un auto de no al lugar. Vamos a ver lo que sucede. Ustedes conocen la historia, los abogados de estos tres acusados, Conrado Pitaluga, Ángel Rondón y Andrés Bautista, entienden que un magistrado que conozca la medida de coerción, en este caso una audiencia según lo que establecieron en sus escritos, una audiencia anterior, o en este caso no una audiencia, sino un caso anterior, no debe conocer un posterior, pero todo se inscribe, y parece que ese fue el criterio que primó en los magistrados de la Suprema Corte de Justicia, que todo esto se inscribe en un mismo proceso, que es el proceso de la instrucción, en este caso la audiencia preliminar, aunque la objeción la hacían porque el magistrado había conocido las medidas de coerción, pero también quienes así piensan, la coerción no juzga, en este caso no conoce ningún elemento de fondo, sino lo que se involucra en el conocimiento de si hay o no méritos suficientes, o en este caso arraigo, que es la palabra técnica, para que estos imputados puedan o no evadirse del proceso. Entonces simplemente es una parte de la garantía de que los mismos vayan a estar presentes en todos los requerimientos. Por tanto y por cuanto, quienes piensan de esa manera entienden que el magistrado Francisco Ortega Polanco es la persona más indicada, toda vez que conoce el expediente, y que poner un magistrado diferente significaría la posibilidad de atrasar el mismo hasta tanto él pudiera empaparse de todos los referentes. Nosotros lo que abogamos desde aquí es que esto camine conforme a los protocolos procesales, de suerte tal que sean las evidencias y el debido proceso el que determine la culpabilidad o la inocencia de estos encartados en lo que definitivamente es el caso más fuerte de corrupción de la historia de la República Dominicana. Esto sucede en medio de un forcejeo que se dio muy lamentable, muy desafortunado en las estructuras del Poder Judicial, toda vez que, como ustedes saben, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, doctor Mariano Germán Mejía, llamó atrevidas tanto a la directora general de la Procuraduría Especializada de la Persecución contra la Corrupción Administrativa, Laura Guerrero Pelletier, así como a la jueza, miembro del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, Miriam Germán Brito, porque en un momento dado la doctora Laura Guerrero Pelletier le solicitó a la Suprema, cuando estaba conociendo el petitorio de recusación al magistrado Francisco Ortega Polanco, que desistiera del mismo, toda vez que los acusados lo que querían era buscar un magistrado complaciente, algo que son palabras muy inadecuadas, partiendo de ese punto de vista. Y también dijo que si se aprobaba la recusación, pues entonces se iba a hacer un descalabro y un caos en el sistema judicial. Algo que fue respondido mediante carta a el magistrado presidente de la Suprema por la jueza profesora Miriam Germán, cuando les reclamaba una acción de protección, de reacción a lo que ella entendía, con razón, que eran palabras que podían comprometer la integridad, digamos que moral, del Pleno, porque cuando usted habla, no del caos y el descalabro, porque eso lo está pensando en virtud de que pudieran ser recusados también otros magistrados, por ejemplo, la misma Miriam Germán, que conoció la revisión de la medida de coerción. Sin embargo, cuando ya la magistrada Laura Guerrero dijo en sus declaraciones que los imputados buscaban un juez complaciente, está diciendo que ahí puede haber jueces complacientes. Y es comprensible que en lo que es la sensibilidad moral de la magistrada, dijera, bueno, pero ¿por qué entonces no tiene que decir que dentro de nosotros pueden haber jueces o juezas complacientes? Entonces, desde ese punto de vista es comprensible.
Es un escenario donde prácticamente todo el mundo tiene un poquito de la razón, porque también entonces el presidente de la Suprema Corte de Justicia dice, bueno, pero ni usted tiene que hablarme así, ni usted tampoco tiene que hablarme así. Entonces cada quien entiende que está haciendo la aportación correspondiente. Es una pena que este tipo de cosas sucedan. Es una pena que este tipo de cosas sucedan, porque tiene que haber, respetando sus jurisdicciones, una sintonía, una armonía dentro de las lógicas discrepancias que deben existir entre los seres humanos, entre lo que es el Ministerio Público y lo que es el Poder Judicial. Debe haber una armonía, porque son, si podemos decirlo, patas de una misma mesa. Fíjense, amigos y amigas televidentes, que el periódico Diario Libre hace una encuesta y le pregunta a sus usuarios, ¿se podrán de acuerdo jueces y Ministerio Público para trabajar en el proceso que se le sigue a los acusados de Brecht? Y hubo un 62.5% que se mostró escéptico y dijo no, ante un 37, no veo bien, pero creo que dice ahí 37.5. Entonces, ¿qué pasa? Eso hay que combatirlo con acciones correctas, con acciones maduras. Por eso me complació tanto cuando hace unas horas la Procuraduría General de la República emite una declaración, gracias director, dando cuenta de que las palabras que emitió la directora del PEPCA no fueron dirigidas a los magistrados. Algo que si usted, gracias director, por favor, es aquí que estoy. Algo que si usted lo analiza, usted se da cuenta que no. Que aunque no haya sido la intención, cuando la magistrada directora de la PEPCA dijo que los imputados buscaban un magistrado complaciente, evidentemente que estaba, aún no fuese su intención, estaba afectando de manera tangencial la fibra moral de los miembros de la Suprema Corte de Justicia. Lo que hacía válido que la magistrada Miriam Germán Brito pues reaccionara, y reaccionara porque ella no puede hablar, los jueces no hablan por sentencia, pidiéndole quizás de una manera, eso ya es forma, de una manera quizás un poquito fuerte al presidente de la Suprema Corte de Justicia una acción. El profesor Mariano Germán es un hombre que tiene un carácter también, y entonces obviamente reacciona sobre la base de decir a las dos que actuaron de forma atrevida y que él hace lo que entienda conveniente. Lo importante es que las aguas desciendan a su nivel, que tanto el Ministerio Público entienda que tiene un compromiso con la sociedad, máxime en este caso, tan fundamental, donde la sociedad busca una profilaxis, donde la sociedad quiere respuestas judiciales, a una justicia que desafortunadamente no siempre le ha quedado bien a este país, y que también el Poder Judicial está en esa misma tesitura y deben ser entidades, poderes, estructuras que caminen en una misma dirección, aunque con sus lógicas diferencias. Porque uno instruye los expedientes y el otro los juzga. Entonces yo siento que todo forma parte precisamente de un todo. Complace estas declaraciones de la Procuraduría, que aunque usted si la analiza se da cuenta que quizás obedecen más a lo que se quiso decir que a lo que se dijo, pero que sirven de válvula ante una situación que definitivamente para nadie es conveniente, mucho menos para el desempeño y desenvolvimiento de un caso tan emblemático y donde el país tiene tantas expectativas de buena administración de justicia. Que sea el proceso el que hable, el debido proceso, cubriendo todas las garantías precisamente procesales a los fines de determinar culpabilidad o inocencia. Y en un tema conexo, me atrevo a decir que conexo, la Iglesia Católica, por cierto, los obispos están reunidos, ellos se reúnen todos los años en una asamblea que tengo entendido que esta es la número 56, ha reclamado el fin de la criminalidad.
Los prelados, hablando a través de Benito Ángeles, quien es obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Santo Domingo, en una misa que dejó iniciado este evento, afirmó que en la República Dominicana imperan escenarios de desorden moral, sexual, inequidad social, cultura y también falta de cultura y educativa. Pero pusieron especial atención en el tema de la criminalidad. Señores, y tienen toda la razón los obispos católicos, toda la razón. Porque nosotros tenemos ahora mismo un problema serio de seguridad ciudadana, feminicidios incluidos. Un problema, óigame, evidentemente, y está ahí, multifactorial, que como siempre he dicho, reclama de soluciones multisectoriales que tienen que ser combinadas. Pero lo que pasa es que en el momento hay que tomar acciones directas dentro de las circunferencias que la ley permite para esos fines. Nosotros no podemos seguir estando en una situación donde queda evidenciado un irrespeto, hasta por los mismos símbolos del respeto, una delincuencia irreverente, una delincuencia que no se detiene. Así es de día, así es de noche, si la persona está armada, si no está armada, si es civil, si es militar incluso tienen un aliciente porque quieren quitarle las armas. Es un involucramiento del país que tiene primero que hacer una admisión de que tenemos un problema real, un problema que ya pasó de ser el problema a convertirse en el síntoma de uno peor, y es el de una sociedad infectada por una delincuencia que se apoya en muchos factores. Y evidentemente que hay causales, y las causales hay que atacarlas de manera concomitante. El problema está que como es un problema tan complejo, valga la redundancia, usted atacando las causales que van desde la educación, la situación económica, la exclusión social, la falta de oportunidades, donde está también la disfuncionalidad de las familias, donde está las drogas, donde está el alcoholismo, donde está la permisividad judicial, donde se involucra también el maridaje que se da en muchas ocasiones entre la autoridad actuante, sea policial, sea judicial, ministerio público y los delincuentes. Todo eso nos lleva a una situación de mentalidad, un criterio donde mucha gente entiende que el que la hace no la paga, porque ve a gente que no la paga. Entonces, esas causales hay que atacarlas, pero esas causales involucran necesariamente un cambio de conciencia, un cambio de mentalidad, y no se van a ver en el plazo inmediato. Hay que hacerla porque lamentablemente no se están haciendo. Yo no puedo venir aquí a decir que no se está haciendo el esfuerzo, pero es un esfuerzo a todas luces insuficiente. Es un esfuerzo que necesita una revisión de la acción que se está ejecutando a los fines de buscar mejores y más efectivos resultados. Pero mientras tanto usted tiene una delincuencia irreverente, una delincuencia motorizada, una delincuencia armada, una delincuencia que no tiene ningún empacho para darle un tiro a cualquiera o darle una puñalada a cualquiera. Y eso significa una mentalidad, lo que los psicólogos y psiquiatras llaman el trastorno de personalidad antisocial. Yo no soy psicólogo, estoy muy lejos de serlo, a lo más que he llegado a tener una novia psicóloga, pero entiendo, amigos y amigas televidentes, que estamos ante una situación que necesariamente tiene que ponernos ante lo que es un problema y no lo estamos tratando con la dimensión que requiere que sea tratado. Esa es la realidad, ¿eh? Esa es la realidad. Y hay mucha gente que dice, no, es que el problema está en que hay una situación económica difícil. El problema está en que hay faltas de empleo. Óigame, y eso es válido, pero eso no es concluyente, porque aquí la gente no roba ni mata para comprar comida, sino para satisfacer gustos, para comprar drogas y para hacer otro tipo de cosas, para comprar gustos. ¿Usted me entiende? Entonces estamos hablando de una situación compleja. Ahora, dentro de la complejidad del mismo, tenemos que entender que hay que cambiar lo que estamos haciendo. Y eso significa muchas cosas, pero hay que empezar a hacerlas. Eso significa un fortalecimiento de la Policía Nacional. Eso significa una revisión del recurso humano. Eso significa también una admisión de que la justicia ha fallado muchas veces. Señores, ha fallado. Ha fallado porque nosotros estamos evidenciando problemas preocupantes de institucionalidad. Miren esto.
Incautan 91 armas a una compañía de seguridad privada, por cierto, vinculada a un exdirector de la DICAM, que está purgando condena por narcotráfico, y la Procuraduría General de la República informa sobre estos allanamientos simultáneos en la compañía de seguridad privada Security Protection Center, localizados en el Gran Santo Domingo, a las cuales fueron incautadas 91 armas de fuego. Señores, 91 armas de fuego, eso es mucho, es un arsenal de diferentes tipos y calibres. ¿Pero por qué? Óiganme, porque no tenían ningún tipo de documentación. Óigame, ningún tipo de documentación. 34 escopetas, 50 pistolas, 7 revólveres, una cantidad indeterminada de municiones de diferentes calibres. Que todo eso está en poder del Ministerio Público, en una acción, en una intervención que hay que felicitar. Pero también dentro de la felicitación uno dice, pero ¿desde cuándo eso estaba así? O sea, ¿cómo se le dice a este pueblo que se tenía una compañía de vigilancia que tenía esa cantidad de armas, algunas de ellas sin ningún tipo de documentación, de marcas ilegibles, retroqueladas, clonadas? Entonces uno dice, pero vean acá, ¿qué garantía tiene la gente que esas armas no estaban por ahí o pudieron haber estado por ahí haciendo diabluras? ¿Cuántas más están en esa misma situación? Entonces esas son preguntas que el país se hace. ¿Cómo llegaron hasta ese lugar? ¿Desde cuándo estaban ahí? Entonces eso muestra claramente una debilidad en lo que es la línea institucional, en lo que es la vigilancia, el seguimiento. ¿Usted me entiende? Y yo no estoy diciendo que estas personas con estas armas hacían las cosas malas, pero si las hacían nadie se podía dar cuenta tampoco. Entonces son preguntas que la población necesita que se les responda, pero mientras tanto evidencia una debilidad institucional. ¿O usted me va a decir a mí, amigo o amiga televidente, que no es una debilidad del Poder Judicial, evidenciando ya la sociedad per se, que haya hecho un año este jueves va a ser, que este narcotraficante condenado, Alejandro Castillo Paniagua, Quirinito, se haya fugado? Y que todos los servicios de seguridad, hasta con organismos internacionales, tengan un operativo tratando de ubicarlo y no puedan. Porque fue el 5 de julio del año pasado, yo me recuerdo cuando yo di esa información aquí, cuando Quirinito fue declarado muerto por el médico legista Orlando Herrera Robles, luego que fuera llamado desde el residencial Betty Marí, del sector Paseo de los Indios, en San Francisco de Macorís, certificando que esa persona había muerto de un fallo cardíaco, de un infarto agudo al miocardio, producto supuestamente de un cáncer en la base de la lengua, pero resulta que el cadáver nunca fue llevado a ningún cementerio y desde ese momento el tipo desapareció y no ha habido manera, óyame, no ha habido manera de que nadie sepa dónde está. El director del DNI cree que pudo haber salido del país por el aeropuerto de Haití y dice que están tratando de apresarlo. Que como ustedes saben fue condenado a 30 años de prisión por el asesinato en el 2008 del ciudadano español Gustavo Adolfo Cervantes. Él le decían Waikiki, pero se le fue a la justicia. Entonces todo eso contribuye a crear una ambientación favorable para la proliferación de acciones delictivas. Y es eso lo que hay que enfrentar, señoras y señores. Es eso lo que hay que enfrentar. Y no se puede andar con paños tibios. Dentro de las circunferencias que la ley permite y las normas, hay que ser enérgico con una delincuencia, óigame, de gente irreverentes, desafiantes, que no aprendieron a respetar las normas ni quieren aprenderlas y que mantienen a una población en jaque, asustada, que uno no sabe quién va a ser el próximo. Entonces todo esto obliga
a un replanteo de la situación, a darle una visión más macrocósmica a lo que está pasando, a una revisión de lo que es la estructura y el esquema de inteligencia que permite estar un paso adelante de las acciones de los delincuentes. Que no deje que sean las redes sociales las que digan quién tiene una pistola, quién tiene un revólver, porque en los barrios todo el mundo lo sabe. Que revise realmente a la Policía Nacional a los fines de sacar a los 2 o 3 bandidos que se prestan a manchar el uniforme y a hacer causa común con la delincuencia, pero sobre todo también a hacerle entender al Poder Judicial que los delincuentes deben estar en la cárcel, que es bochornoso que cuando ocurre un evento delictivo, el país tenga que darse cuenta que cuando atrapan a esas personas tenían 2, 3 y 4 registros, y uno se pregunta, ¿qué hacían fuera? Lamentablemente también se responde. Nosotros vamos a hacer una pausa, director, no sin antes sumarme al reconocimiento que el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, el CODIA, hizo al presidente Danilo Medina Sánchez, designando a los miembros de honor de la entidad. Señores, es que lo que Danilo Medina hizo en términos de apoyo y de respaldo, pero sobre todo de acción profiláctica con los ingenieros, mediante la implementación de los sorteos de las obras, es algo que en su momento habrá que darle la trascendencia, así mismo la palabra, la trascendencia que eso significa. Señores, es que hasta tanto el presidente Danilo Medina Sánchez no implementó el mecanismo de sorteos, aquí ningún ingeniero de clase media, un ingeniero que no perteneciera a esas grandes compañías, a esas compañías que muchas de ellas hacían lo que hacía Odebrecht, solamente que no tan grande, podía ganar un concurso aquí. Nadie lo iba a ganar, nadie. Porque la cultura del juego no limpio con que lamentablemente nos manejamos hacía que esas grandes empresas, cuando había un concurso, se la buscaran para ganarlo. ¿Y qué chiquito podía competir? ¿Qué hacían? Nada. Sumarse y resignarse a tener que ser subcontratado, porque las grandes eran que tomaban los grandes presupuestos. Lo mismo que hacía Odebrecht, mal hecho, solo que Odebrecht lo hacía a macro escala. Y entonces estas compañías grandes también hacían lo mismo y se sumaban con eso. Todo un esquema perverso de corrupción y de privilegios irritantes. Entonces, cuando el presidente Danilo Medina Sánchez implementa los sorteos de obra, donde todo el mundo pone su propuesta y se le da vuelta una tomba y sale un número delante de todo el mundo, entonces ahí usted está democratizando y está accesibilizando a ese profesional, hombre o mujer, que si no era así, no se iba a poder juntar nunca con una obra. Nunca se iba a poder juntar con una obra. Porque tampoco tenía los cuartos para repartirlo. ¿Usted me entiende? Entonces eso en su momento habrá que reconocérselo a Danilo Medina Sánchez. Porque nadie lo había hecho. Porque también esa gente que se ganaba las grandes obras sabían cómo, ¿verdad?, darle la vuelta a las cosas. Y no me detengo en ningún gobierno. Eso lo hacía todo el mundazo. Mal hecho, ¿eh? Entonces, eso que hizo Danilo y que mereció ese reconocimiento, es una acción trascendente. Es una acción trascendente y reivindicadora que en su momento habrá que reconocérsela en su justa dimensión. Ahora sí, director, vamos a la pausa y cuando retornemos vamos a hablar del tema que ha sido tema. La policía dice que deben reentrenar a los agentes luego que 5 fueran heridos por asaltantes del Banco Popular. 5 heridos y 1 muerto. Ellos entienden que deben mejorar sus actuaciones. Eso está bien, ¿eh? Eso está bien, deben mejorarla. Ahora, ¿es un asunto de reentrenarlos o es un asunto de ceñirse a los protocolos? Porque los heridos son todos oficiales, bueno, hay un sargento,
Todos son oficiales, entre subalternos y superiores. Si usted me dice a mí que hay que reentrenar a oficiales superiores, entonces yo tengo miedo. Hacemos una pausa. Ignorar a un compañero reiteradamente es bullying. Bullying es arrebatarle sus pertenencias a alguien repetidas veces a la fuerza. Burlarse de alguien por alguna condición física es bullying. Esto debe cambiar. No seamos parte del abuso. Detengamos el bullying. La central termoeléctrica Punta Catalina continúa su construcción de forma socialmente responsable. Proyecto avalado por la prestigiosa firma norteamericana Stanley Consultant. Punta Catalina avanza en generar más energía para todo el país, consolidando el avance del sector eléctrico nacional. Ha producido más de 5.000 fuentes de empleo, con los más exigentes estándares establecidos por la IFC. Hoy sigue su construcción para contribuir a suplir la creciente demanda de energía eléctrica. Caminamos hacia 24 horas de luz en todo el país, iluminando el presente para el futuro del país. Cuando te traslades desde y hacia tu trabajo, hazlo con precaución. Así evitas accidentes en trayecto. En la ARL trabajamos por tu seguridad. Administradora de Riesgos Laborales. Prevé, protégete, reporta. Volvemos al estudio principal de Teleradio América, desarrollando para ustedes la ruta de actualidad de nuestro encuentro de todas las noches, la mejor forma para terminar y empezar el día. Y quiero enviar un saludo. Primero voy a saludar y a enviarle un abrazo al propietario de esta empresa, el empresario don Luis García, quien siempre nos sigue en la ruta de actualidad y nos lo hace saber. Pero le voy a dar una información que debe hacerlo sentir muy contento, y es que nos están reportando la audiencia desde Boca de Cachón. Eso es en Jimaní. Jimaní está bastante lejos, y desde ahí nos habla Leonel Florián. Agradecemos la gentileza de su cobertura en esta transmisión que estamos haciendo, ¿no? En este caso su participación como televidente. Gracias. De la misma manera que enviamos un fuerte abrazo a don Servio Pérez, el doctor Servio Pérez, quien también nos reporta el oro de su sintonía. Personas que como usted forman parte de nuestro teleauditorio, de este tesoro de audiencia que desde hace más de 20 años tenemos en la ruta de actualidad. Miren, amigos, este reconocimiento que hace la Policía Nacional de que deben reentrenar a los agentes luego de que 5 fueran heridos por asaltantes del Banco Popular, de los cuales hay 3 que están prófugos, pues llama mucho la atención, genera muchas opiniones. Señores, porque es que yo no creo que estemos hablando de un reentrenamiento, sobre todo porque esas son situaciones, son protocolos mínimos, el protocolo de abordaje, el protocolo de interdicción, el protocolo de arresto. Y estamos hablando de que fueron oficiales superiores y oficiales subalternos los que fueron heridos, y uno de ellos, un oficial subalterno muerto, en el caso de Moisés Amaro, un mayor. Entonces yo creo que aquí lo que hubo fue un desconocimiento
un no seguimiento al protocolo establecido. Es lo que yo entiendo. Y creo que la Policía Nacional, reconozco que hace bien al admitir que hubo una serie de situaciones que no fueron acorde a como manda el procedimiento que se dieron. Y una de ellas fue haber ido a acordonar un perímetro. Ya se aclara de que no fue un allanamiento. El allanamiento se iba a hacer luego que llegara el fiscal. Se había solicitado la presencia del fiscal, según informa la Policía Nacional, y en lo que el fiscal iba de camino, ellos estaban allanando, pero la información que se tiene es que, estaban perimetrando, pero la información que se tiene es que en ese proceso de cubrir el perímetro, se le dijo a los que estaban apertrechados que estaba la policía ahí. Pero ustedes sabían que estas personas estaban fuertemente armadas, porque las imágenes que circularon de las cámaras de seguridad de la entidad bancaria muestran a personas con armas automáticas. Entonces, caramba, ¿cómo no se toman los procedimientos y los protocolos del lugar? Eso es en este caso. Pero también en el otro caso, que debe ser investigado, no solamente por la policía, que dicho sea de paso, porque hay que reconocer que esta admisión de que se violaron algunos aspectos del protocolo e incluso dar la explicación de por qué actuaron agentes, en este caso efectivos, de otras estructuras de la policía y no de la demarcación donde ocurrió la acción, también debe llamar la atención y, caramba, provocar una explicación de la misma, independientemente de la buena intención de querer accionar de una manera más efectiva. Pero están las estructuras, están los protocolos. Pero en el otro hecho, y es, repito, la petición del país de que se investigue en toda su dimensión, óigame, de este vigilante del caso Vimenca, que muere supuestamente de un suicidio y que mucha gente entiende que fue un homicidio. Entonces eso tiene que ser investigado, repito, por la Policía Nacional y el Ministerio Público, que como dije hace un momentito, la Policía Nacional ha encargado tanto al director de Asuntos Internos como a el inspector general de la policía, dos excelentes oficiales generales, García Cuevas y Cabrera Sarita, de que den una información de lo que pasó. Entonces la policía ha empezado a dar algunos datos y dice que uno de los agentes que custodiaban al vigilante muerto, refiriéndose a Antonio Polonia Bueno, era su primo. Entonces, repito, quiero que se me quede claro esto. Yo entiendo que aquí hay que hacer una investigación profunda y una investigación no solamente testimonial, sino pericial, que establezca trayectoria de la bala, trayectoria del disparo, que vea que el tatuaje del mismo, etc. Pero esta información que dice la policía de que quien estaba vigilando era su primo, pues aporta también un caudal de datos. Porque el asunto no es si el tipo se suicidó o no. El asunto es por qué tenía un arma. O sea, por qué tenía un arma. Y volvemos entonces a el no seguimiento, al desconocimiento de los protocolos. Ahora, si es su primo, pudiera ser, eso hay que investigarlo, que no lo haya revisado. Y usted me dirá, bueno, ¿cómo una persona esposada puede manipular una pistola? Es difícil, a menos que la pistola él la tuviera ya manipulada, lo que popularmente se dice sobada, pero no es así, lo que se soba es el pan, manipulada. Si estaba manipulada el arma ya con el tiro en la recámara y él la tiene puesta, pues obviamente no solamente tenía que agarrar y dispararse, pero eso tiene que determinarlo una investigación. El que la policía haya dado la información de que uno de los custodias era su primo, pudiera dar a pensar
que en virtud de esa cercanía no lo haya revisado, pero igual es un incumplimiento del protocolo. Pero esto tiene que ser suficientemente investigado. Tiene que ser suficientemente investigado, no solamente por la policía, sino también por las estructuras del Ministerio Público. El periódico El Nacional hace una encuesta y le pregunta a sus usuarios si creen el suicidio del vigilante que estaba esposado en un vehículo de la Policía Nacional. Y hay un 87%, aquí director por favor, hay un 87% de la población encuestada, en este caso de los usuarios, que dicen que no, porque no lo creen, porque está raro. Lo mismo hace el periódico El Día y pregunta a sus lectores si cree que el vigilante implicado se suicidó a pesar de estar esposado, y hay un 87% que dice que no. Y repito, amigos y amigas televidentes, está la posibilidad, porque lo que crea el gran problema es que no le hayan quitado el arma. Está la posibilidad de que si tenía el arma, es aquí que estoy, director, si tenía el arma martillada, o sea, en este caso rastrillada, manipulada, y la tenía puesta, pudo haber pasado. Pero eso tiene que determinarlo en la investigación. Mientras tanto, estamos ante un incumplimiento del protocolo. Un incumplimiento del protocolo que aún haya sido un suicidio, ya crea un golpe de imagen bastante fuerte a la Policía Nacional, cuyo principal activo es la credibilidad. Es la credibilidad. Entonces hay que ser rigurosos en esto. Frente al mismo tema, el director regional Cibao Central de la policía dice que el vigilante fue el artífice del robo, en virtud de que ya se han comprobado una serie de informaciones donde se comprueba, valga la redundancia, que él tenía un contacto directo con los demás perpetradores. Pero, repito, eso va a tener que ser comprobado por la investigación. Pero insisto, amigos y amigas televidentes, que hay un desconocimiento y un no seguimiento a los protocolos, porque no pasaron 3 horas, 5 horas de esta situación y nos damos cuenta que un hombre que resultó que estaba encarcelado en La Caleta, según la denuncia de la esposa, lo matan en la misma cárcel, supuestamente la persona con la que él había tenido la riña. Ahí hay 2 escenarios que tienen que ser investigados. Uno de ellos, si lo mataron allá adentro, y el otro, si al otro encarcelado lo dejaron entrar con un cuchillo. Insisto, que la policía tendrá que dar explicaciones en cuanto a lo que es cumplimiento de protocolos a esta población. Hasta aquí mi trabajo del día de hoy. Nos reencontraremos, si Dios quiere, mañana, cuando el reloj diga que son las 12 de la noche. Y en ese mismo momento usted y yo vamos a perpetuar esto que hacemos para todos ustedes desde hace más de 20 años, que llamamos la Ruta de Actualidad, donde intentamos criticar lo malo y resaltar lo bueno, pero donde usted siempre va a ser la parte más importante de la relación. Hasta mañana. Objetivos, directos, precisos. Teleradio América, líder en comentarios. Saludos, nación.
No sabemos si alguno de ustedes ya tiene conciencia de esta situación que le vamos a narrar. Pero de unos meses para acá, y eso que el señor Donald Trump llegó a la presidencia de Estados Unidos el 20 de enero del año 2017. De un tiempo para esta parte, en este año, ya el señor Trump le ha dado un giro tan radical a su política exterior y su actitud inamistosa hacia la población extranjera dentro de Estados Unidos, que ha generado a su vez una situación mucho peor de encono, crispación, rabia, odio de ciudadanos estadounidenses normales, vamos a decirlo así, contra ciudadanos, como dicen en Estados Unidos, latinos, todos aquellos nacidos en territorios de América Latina. Y esa situación se ha extremado de una manera tal que en los últimos días hay ciudadanos estadounidenses increpando a cualquier ciudadano extranjero que